¿Sabías que hubo un personaje bíblico tan malvado que Dios mismo lo eliminó, sin juicio, sin advertencia? Nacido bajo la promesa de una nación. Es uno de esos personajes bíblicos cuya breve mención oculta un trasfondo rico en historia, linaje y simbolismo. Para comprender a en su totalidad, primero debemos viajar en el tiempo, hasta los días de los patriarcas, específicamente al entorno de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel. Judá fue el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea. Jacob, nieto de Abraham, es una figura clave en la narrativa del pueblo de Israel. A través de sus 12 hijos, se forman las 12 tribus de Israel. Judá, aunque no el primogénito de Jacob, se convierte en uno de los hijos más destacados, y su linaje será fundamental para la historia de Israel, incluso hasta llegar a figuras como el rey David, y según la tradición cristiana, Jesucristo. Ahora bien, el nacimiento de marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de esta tribu. Judá, tras separarse de sus hermanos, se traslada a la región de Adulam, un lugar que no formaba parte de las tierras tradicionales de los patriarcas. Allí, establece vínculos con una familia cananea. En particular, Judá se casa con una mujer identificada en la Biblia simplemente como la hija de Súa, un hombre cananeo. La unión entre Judá y esta mujer representa una mezcla cultural y espiritual compleja, considerando que los cananeos no compartían las mismas costumbres o fe que los descendientes de Abraham. De esta unión nace el primogénito de Judá. La Biblia, en el libro de Génesis capítulo 38, señala: Judá tomó una mujer para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Génesis 38, 6-7. Esta escueta pero poderosa afirmación, es la única descripción directa del carácter de fue considerado malvado por Dios, tanto, que su vida fue acabada por intervención divina. Pero, antes de llegar a ese evento dramático, es importante hablar del entorno y los tiempos. Habría nacido en la segunda mitad del siglo XIX a.C., en un contexto tribal, rural y profundamente patriarcal. No existen fechas exactas debido a la naturaleza narrativa y no cronológica del Antiguo Testamento, pero los estudiosos calculan que el tiempo de los patriarcas abarca entre los siglos XX y XVIII a.C. Durante esta época, Judá se aleja de la estructura familiar para establecer su propio hogar y posiblemente desarrollar cierta autonomía. Como su primer hijo, era esperado para continuar con ese linaje y heredar la bendición que venía desde Abraham. Como primogénito, su rol era sagrado y estratégico. Sería el responsable de la protección familiar, de la propiedad y del cumplimiento de las promesas divinas hechas a sus antecesores. Judá elige para una esposa llamada Tamar, cuyo nombre significa palmera. Esta mujer sería central no solo en la historia de sino en la continuación de la línea genealógica, que terminará, siglos más tarde, conectada con David y con Jesús de Nazaret. Tamar no era una esposa cualquiera, su papel iba a convertirse en el puente entre la caída moral de los hijos de Judá y la restauración de la línea mesiánica. Pero antes de eso, debía asumir su rol como esposo. Y aquí es donde comienza a desarrollarse uno de los episodios más oscuros y misteriosos del relato bíblico. La Biblia dice que fue malo ante los ojos de Jehová. No especifica en qué consistió su maldad, lo que ha dado lugar a numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos exégetas sugieren que pudo haber desobedecido leyes morales fundamentales, o quizá rechazó su deber como esposo, como portador de la línea sagrada. Otros creen que pudo haber introducido prácticas cananeas idolátricas en su hogar, considerando la influencia cultural de su madre. Sea cual fuera la causa, el juicio divino fue inmediato y radical, Dios lo eliminó de la historia. Hasta aquí, no deja descendencia. Y con ello se interrumpe la línea directa del primogénito de Judá. Pero su historia no termina con su muerte. Su legado, paradójicamente, vivirá a través de los actos de su esposa y de su hermano. El silencio de Dios y el deber de Onán. Tras la repentina y misteriosa muerte de el primogénito de Judá, el relato bíblico da un giro que nos adentra en las antiguas costumbres familiares de los hebreos, específicamente en la ley del levirato. Aunque aún no estaba codificada como ley mosaica, pues Moisés nacería siglos después, esta práctica ya se observaba en las costumbres patriarcales.
La idea era simple pero cargada de implicaciones culturales y espirituales. Si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda y engendrar un hijo que llevara el nombre del difunto, asegurando así la continuidad de su línea. Tras la muerte de Er, Judá recurre a su segundo hijo, Onán, y le encomienda esta responsabilidad. Entonces Judá dijo a Onán: «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano». Génesis 38:8. Onán obedece parcialmente. Se une a Tamar, pero evita concebir un hijo que no será considerado suyo, sino de su hermano muerto. El texto bíblico lo relata con claridad. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Génesis 38:9. Este acto no es meramente físico, representa una falta grave de compromiso con la justicia familiar y con el propósito divino. Onán no rechaza la relación íntima, pero sí el deber que ésta conlleva. Busca beneficiarse de Tamar, sin asumir responsabilidad alguna. Esta actitud, descrita como egoísta y maliciosa, es duramente castigada por Dios. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Génesis 38:10. Con la muerte de Onán, Judá pierde a su segundo hijo. 2 de sus 3 hijos han muerto en circunstancias similares, ambos ligados a una sola mujer: Tamar. Esta tragedia lleva a Judá a tomar una decisión motivada por el miedo, más que por la justicia. Judá, aunque padre de una familia marcada por la promesa divina, comienza a actuar como cualquier hombre temeroso. En lugar de ver la mano de Dios juzgando la injusticia, culpa inconscientemente a Tamar. Decide no entregar a su tercer hijo, Sela, para cumplir con la costumbre del levirato. En su lugar, le dice a Tamar que vuelva a casa de su padre, y espere a que Sela crezca. Pero la Biblia nos deja claro que Judá nunca tuvo la intención real de cumplir esa promesa. Y Judá dijo a Tamar su nuera: «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela». Porque dijo: «No sea que muera él también como sus hermanos». Génesis 38:11. La figura de Judá, aquí es profundamente humana. Es un patriarca, sí, pero también un padre herido, un hombre que empieza a actuar por temor más que por fe. La muerte de Er y luego de Onán, lo hacen dudar del camino correcto. Es importante comprender que en la mentalidad de esa época, la muerte era vista no solo como tragedia, sino como juicio divino, y Judá comienza a interpretar los hechos como una maldición vinculada a Tamar. Mientras tanto, Tamar queda atrapada entre la obediencia y la injusticia. Viuda 2 veces, privada de su derecho a una descendencia, sin poder formar parte de otra familia, ni tampoco completar su papel dentro de la de Judá. Era una mujer en tierra de nadie, invisible en una sociedad donde su único futuro dependía del matrimonio y la maternidad. Este momento en la narrativa es de enorme tensión. Por un lado, se muestra la caída de una familia destinada a la gloria, marcada ahora por muertes misteriosas y decisiones cobardes. Por el otro, se perfila el inicio de una acción valiente, inesperada y transformadora que Tamar tomará, buscando justicia, cuando los hombres de su alrededor le han fallado. La figura de Er, aunque ya ausente físicamente, sigue pesando sobre los acontecimientos. Su muerte sin descendencia se convierte en una grieta en la estructura de la tribu de Judá. Y esa grieta deberá ser reparada, no por un hombre, sino por una mujer determinada a no desaparecer de la historia: la astucia de Tamar. Hasta ahora, el relato de Er, el primogénito de Judá, ha estado marcado por el juicio divino y el incumplimiento humano. Su muerte, provocada por su propia maldad, dejó un vacío en el linaje de Judá, que debía ser llenado según la tradición hebrea. Pero su hermano Onán se negó a cumplir ese deber, y también encontró la muerte. Judá, temiendo por la vida de su tercer hijo, Sela, optó por ignorar la ley del levirato, y dejó a Tamar en una situación desesperada, viuda, sin descendencia y sin protección. Es aquí donde Tamar, en un acto que mezcla la astucia, la fe y una profunda comprensión de la justicia divina, toma las riendas de su destino.
La Biblia no presenta a Tamar como una mujer pasiva, por el contrario, su accionar es decisivo, valiente y cargado de significado teológico. Pasó el tiempo, y Sela ya era adulto. Pero Judá no lo dio en matrimonio a Tamar, rompiendo su promesa. Tamar, al darse cuenta de que había sido engañada, decide actuar. En aquel tiempo, Judá quedó viudo. Después de un período de duelo, decide viajar a Timnat para participar en la esquila de sus ovejas, una práctica agrícola común, que reunía a pastores y trabajadores. Al enterarse de esto, Tamar idea un plan. Se quita su ropa de viuda, se cubre con un velo, y se sienta junto al camino que conducía a Timnat. Allí se presenta como una prostituta sagrada, una figura que era común en las culturas cananeas, donde la prostitución estaba ligada a ciertos rituales religiosos. Judá, sin reconocerla, se acerca a ella, y le propone acostarse juntos. Tamar le pide un pago, y Judá, al no llevar consigo dinero ni bienes, promete enviarle un cabrito como pago. Ella, astutamente, pide garantías. Entonces ella dijo, ¿qué me darás por quedarte conmigo? Y él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Génesis 38, 16 a 17. Judá accede, y le entrega su sello, su cordón y su bastón, objetos personales que lo identificaban claramente como jefe de su casa y líder de su tribu. Después del encuentro, Tamar regresa a casa, se vuelve a poner su ropa de viuda y espera. Cuando Judá intenta enviarle el cabrito por medio de un amigo, para recuperar sus pertenencias, no logra encontrarla. Nadie en la aldea conocía a ninguna prostituta en ese lugar. 3 meses después, alguien le informa a Judá que Tamar está embarazada. Como todavía era legalmente parte de su casa, y sin haber sido entregada a Sela, el embarazo fuera del matrimonio, se consideraba un acto de fornicación. La respuesta de Judá es inmediata y condenatoria. Sacadla, y sea quemada. Génesis 38, 24. Pero Tamar, firme y serena, no niega nada. En lugar de eso, envía un mensaje a Judá, con los objetos que él le dio como prenda. El mensaje es claro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Génesis 38, 25. Judá reconoce inmediatamente los objetos. Y con ello, reconoce también su error, no solo moral, sino legal. Había fallado a Tamar al no cumplir con el levirato. Su reacción es una de las más nobles que se registran en la narrativa patriarcal. Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Génesis 38, 26. Judá no se excusa. Reconoce públicamente que Tamar actuó con justicia. Ella no solo protegió su derecho, sino que también salvaguardó el linaje de Judá, un linaje que estaba en peligro de desaparecer. Tamar da a luz a 2 hijos gemelos, Fares, también llamado Pérez, y Sara. Durante el parto ocurre un hecho simbólicamente poderoso. Sara extiende su mano primero, y la partera ata un hilo rojo en su muñeca, para señalar que él fue el primogénito. Sin embargo, Fares empuja hacia adelante y nace primero. De ahí su nombre, que significa brecha, o ruptura, porque rompió el orden establecido. ¿Qué brecha te has abierto? Y lo llamaron Fares, Génesis 38, 29. Este detalle es más que una anécdota. Es una metáfora del cambio de orden, de cómo Dios, una vez más, elige lo inesperado, el que llega después, para continuar su propósito. Fares se convertirá en un antepasado directo del rey David y, según los evangelios de Mateo y Lucas, también de Jesús, como la historia de moldeó una nación. A pesar de que el primogénito de Judá, es un personaje mencionado brevemente en las Escrituras, su historia marcó un punto de inflexión, que influyó directamente en el rumbo de la tribu de Judá y del pueblo de Israel. Su muerte sin descendencia, el fracaso de su hermano Onán, y la valentía de Tamar, no son simples episodios aislados, son parte de una trama mayor que revela el modo en que Dios actúa en medio del pecado, el error humano y la redención. Este relato se dedica a analizar el legado indirecto de cómo su ausencia se convierte en motor de transformación, y cómo Dios reestructura la historia del linaje mesiánico, a través de lo que parecía una tragedia. El eco de una vida breve. El nombre de no vuelve a figurar con protagonismo en los textos bíblicos posteriores.
Sin embargo, su ausencia se convierte en un símbolo potente, representa al hombre que, teniendo el privilegio del primogénito, no estuvo a la altura del llamado divino, y aunque su historia termina abruptamente, las consecuencias de su vida y su muerte continúan. Su destino es una advertencia y un catalizador. Judá, impactado por los eventos con Tamar, comienza a transformarse. Años después, cuando sus hermanos viajan a Egipto durante la gran hambruna, para pedir alimento a José, quien ha sido vendido como esclavo años antes y ahora gobierna como virrey, Judá muestra un nuevo carácter. En Génesis capítulo 44, cuando el joven Benjamín es acusado falsamente de robo, Judá se ofrece a sí mismo como esclavo en su lugar. Este acto de sacrificio personal marca un antes y un después en su vida. Ahora pues, te ruego que quede tu siervo en lugar del joven como siervo de mi señor. Génesis 44:33. Judá, el mismo hombre que había temido entregar a Sela a Tamar, ahora está dispuesto a dar su vida por su hijo menor. El Judá egoísta y temeroso ha sido reemplazado por un hombre de integridad. Esta transformación comenzó con la crisis familiar en Canaán, a raíz de la muerte de Er. Tras la valiente acción de Tamar, nacen los gemelos Fares y Zara. Aunque Sara saca primero la mano en el parto, Fares finalmente es quien nace primero, convirtiéndose en el heredero del linaje. Este giro no es casual, es uno más de los muchos ejemplos bíblicos, donde el segundo hijo toma el lugar del primero, por decisión divina, como Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, y ahora Fares sobre Sara. Fares se convierte en una figura crucial en la genealogía de la tribu de Judá. Siglos después, su nombre aparecerá como eslabón vital en la línea real que lleva al rey David. En el libro de Ruth, cuando Booz se casa con Ruth la Moabita, el pueblo bendice la unión con estas palabras: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Ruth 4:12. Este versículo confirma que el linaje que comenzó con una situación escandalosa y poco convencional se convirtió en símbolo de bendición y esperanza. Lo que comenzó con la tragedia de Er culmina, generaciones más tarde, en la grandeza de David, el rey más importante de Israel, y en la promesa mesiánica. Aunque Er murió sin hijos biológicos, la Biblia reconoce su lugar como parte del pueblo de Judá. En el libro de Números capítulo 26, durante el censo de las tribus de Israel en el desierto, se mencionan los clanes descendientes de Fares, los hijos de Judá. Aunque Er no tiene linaje directo, su historia sigue presente a través de Fares, quien ocupa el lugar del primogénito ausente. Es una sustitución divina, donde faltó justicia, Dios la restableció. Er representa el fracaso humano, pero también es el detonante para una serie de actos redentores que culminan en la restauración del linaje. Incluso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, cuando se traza la genealogía de Jesús, se incluye a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Mateo 1:3. Este detalle es poderoso. Entre una larga lista de varones, Mateo incluye a Tamar, resaltando su rol en preservar el linaje cuando los hombres fallaron. Y aunque el nombre de Er no aparece directamente en esta lista, su ausencia se siente, como una sombra, que hace brillar aún más la figura de Tamar y de la justicia divina. El caso de Er nos deja muchas enseñanzas, incluso desde su brevedad. Es un recordatorio de que los privilegios no garantizan propósito cumplido. Er, como primogénito, tenía el derecho y la responsabilidad de portar la línea de la promesa, pero no estuvo a la altura. Onán también falló, intentando evitar su deber. Fue Tamar, una mujer extranjera, quien restauró lo que se había perdido. Este patrón es común en la narrativa bíblica. Dios usa a los inesperados, a los descartados, para cumplir sus propósitos. La historia de Er es la historia del pecado humano, enfrentado a la fidelidad de Dios. Donde hubo injusticia, Dios sembró redención. Donde hubo muerte, Dios trajo vida, el camino hasta el Mesías. Después del nacimiento de Fares y Sara, la tribu de Judá sigue creciendo. Fares engendra a Esrón, quien a su vez engendra a Ram. Así continúa una genealogía que atraviesa siglos, guerras, exilios y restauraciones. Este linaje, mencionado en varios puntos de la Biblia, se convierte en la columna vertebral del pueblo de Israel. De él nacerán líderes tribales, jueces, reyes y,
eventualmente, el rey por excelencia. A través del libro de Ruth, vemos cómo esta línea pasa por Booz, luego por Obed, quien engendra a Isaí, y a David, el rey conforme al corazón de Dios. Y tu casa y tu reino serán estables para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7:16. Esta promesa dada a David está anclada, por sorprendente que parezca, en la historia que comenzó con la muerte de Cuando el Evangelio de Mateo abre el Nuevo Testamento, no comienza con un milagro, ni con un sermón, ni con un ángel. Comienza con una genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Y en esa genealogía, no aparece, pero su ausencia resuena. La lista dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Mateo 1:3. ¿Por qué mencionar a Tamar, una mujer, en una genealogía dominada por hombres? Porque su acto de justicia reemplazó la injusticia de y Onán. Porque, donde los hijos del patriarca fallaron, ella fue instrumento de restauración. El Evangelio, desde su primer verso, ya está comunicando su mensaje central: Dios usa lo impuro, lo excluido, lo improbable, para traer salvación al mundo. En el mismo capítulo donde se narra el nacimiento de Jesús, se incluye a Fares, hijo de Tamar, nieto de Judá, y símbolo de redención. Jesús, nacido en Belén, la ciudad de David, es descendiente de una historia marcada por el pecado, la gracia y la justicia restaurada. Aunque la figura de desaparece pronto en el texto bíblico, su vida nos deja un legado teológico y moral profundo. El privilegio no garantiza fidelidad. Fue primogénito, lo tenía todo para ser parte central del plan de Dios, pero su maldad lo excluyó. La justicia de Dios es inmediata pero no caprichosa. La intervención divina en su muerte y en la de Onán muestra que Dios no tolera la injusticia ni el abuso de los vulnerables, en este caso, Tamar. Cuando los hombres fallan, Dios levanta a los humildes. Tamar, una mujer viuda, marginada y sin poder, fue la clave para que el linaje de la promesa no se perdiera. El plan de Dios no se detiene. Ni la muerte de ni el egoísmo de Onán, ni el miedo de Judá pudieron frenar el propósito eterno de salvación. Dale play, suscríbete, y comparte este video con alguien que aún no conoce esta historia perdida en la Biblia. ¿Ya sabías quién era Déjalo en los comentarios, y si este video te impactó, no te vayas sin darle like. Cada clic nos ayuda a seguir creando contenido que revela las historias más olvidadas, pero más poderosas de la palabra de Dios.